Seguidamente vamos a dar pase al doctor Gratacós con el tema diagnóstico y clasificación de restricción de crecimiento intrauterino. Bueno, vamos a intentar tratar de la parte de retraso de crecimiento feto pequeño y son enfermedades que, para situarnos, la preeclampsia y el retraso de crecimiento, cuando son muy pronto, van juntos, porque tienen mucho que ver con una mala implantación placentaria en el primer trimestre. Cuando vamos al final de embarazo, van separados, porque en el caso del retraso de crecimiento muchas veces es que la placenta presenta problemas, a veces puede haber problemas de nutrición materna en algunos países, a veces son problemas de que la placenta envejece antes, a veces que la madre hace malos hábitos. Y claro que el bebé no recibe nutrientes, pero realmente muchas veces la placenta se implantó bien en el primer trimestre. Y por esto el retraso tardío muchas veces, no siempre, claro, pero muchas veces va sin preeclampsia. Y la preeclampsia tardía va sin retraso, porque la placenta se implantó bien, pero la madre hace una hipertensión porque se adapta mal al embarazo. Esa es la razón por la cual, cuando yo quiero predecir preeclampsia precoz, predigo bien el retraso precoz también, como les han explicado, con la arteria uterina, con la presión arterial en el primer trimestre, y ahí yo detecto una parte que es la más pequeña, pero la más grave, de la preeclampsia y del retraso. Pero después ya me queda todo una parte final, que son las preeclampsias tardías, que me debutan a término muchas veces, y los retrasos tardíos que me debutan a término. Y esa distinción es muy importante tenerla. Entonces, cuando vamos a hablar de retraso, del feto pequeño, me voy a centrar mucho en la charla, y muchas de las cosas que voy a decir se basan van a ser aplicables a los retrasos tardíos, a los fetos pequeños tardíos. Los precoces, claro que son importantes, pero siempre son muchos menos que los tardíos. Entonces, hay una premisa muy importante cuando vamos a tratar de fetos pequeños, y es que tenemos que hacer un manejo estructurado. Yo tengo que estructurar mi cabeza en tres partes. La primera es que tengo primero que identificarlo. Una vez identificado el feto pequeño, tengo que saber si es un pequeño de alto riesgo o de bajo riesgo. Y en tercer lugar, cuando ya sea más grave, tengo que determinar cómo voy a seguir ese caso. Cuántas veces lo voy a ver, cuándo voy a finalizar esa gestación. Esas son las tres preguntas que me hago. Y aunque el pequeño precoz y el pequeño tardío son dos entidades que se van a comportar de forma diferente, porque una es mucho más grave y me está afectando a un feto prematuro y la otra no es tan grave y me está afectando a un feto de término, al final las preguntas me las hago igual. Entonces, lo que voy a tratar en esta primera parte es realmente cómo detectamos al feto pequeño, que ya nos ha hablado un poco la doctora Yurba, pero yo voy a no repetir del todo, pero voy a repetir algunas ideas, y cómo distingo entre el pequeño de alto riesgo y el de bajo riesgo. Y ese es un problema que básicamente esas dos preguntas me van a ser muy útiles para todos los fetos con retraso tardíos, que son la mayoría de los que voy a ver. Entonces, ¿cómo identifico al feto pequeño? ¿Por qué tengo que detectarlo? ¿Por qué el feto pequeño es importante y por qué tengo que detectarlo? ¿Por qué? Un poco de filosofía, ¿no? ¿Por qué le preocupa tanto el crecimiento de mi feto? Pues realmente porque cuando el feto es pequeño tiene peor resultado, por definición. Hay una asociación muy bien demostrada y parece una obviedad, pero podría ser pequeño porque es que es pequeño, porque tiene unos genes pequeños, pero cuando el feto es pequeño, cuanto más pequeño es el feto, más riesgo de mal resultado perinatal. Y vean, incluso estos son estudios de nuestro grupo, 40 a 50% de los pequeños pueden tener al menos algún resultado adverso, como una acidosis neonatal, tener que hacer una cesárea urgente porque se deteriora, desarrollo neurológico anormal. Y cuando mira estudios, vean este estudio gigantesco, 1 millón de partos en Holanda, vean que hay una asociación muy clara entre la mortalidad y el peso. Cuanto más pequeño es el peso, más mortalidad. Realmente incluso, vean que en cuanto empieza a bajar del percentil 50, de alguna forma empieza a aumentar la mortalidad.
Pero de alguna forma tengo que cortar por algún lugar y vamos a cortar por el percentil 10, que es el que utilizamos. Por tanto, ser pequeño implica más riesgo. Y yo sé que no hago una distinción perfecta, pero hay una relación clarísima entre el mal resultado y el peso. Por tanto, no hay ninguna duda. Eso quiere decir que todos los pequeños tienen insuficiencia placentaria, que es lo que me da miedo. Porque la insuficiencia placentaria es que el pulmón del feto se ha hecho pequeño, no funciona. Y cuando tenga contracciones, no va a soportar un parto. O incluso si la madre un día se va a dormir y hace unas contracciones, ahí es donde me puedo encontrar un feto muerto al día siguiente. Porque ha perdido capacidad respiratoria. Yo sé que ese fallo placentario, no todos los pequeños tienen un fallo placentario. Y encima, que seguro que hay pequeños por encima del percentil 10, donde estoy cortando, que también tienen fallo placentario y no les puedo diagnosticar. Si les interesa, podemos hablar de eso después. Pero a nivel práctico, yo tengo que tomar decisiones en la clínica y tengo que hacer cortes. Cortes que ya sé que nunca van a ser perfectos, pero que van a mejorar al máximo mi detección. Y ese corte es el percentil 10. Y por tanto, ese es el concepto muy importante. Pequeño no siempre quiere decir restricción, pero sí que quiere decir mal resultado estadísticamente. Y por eso es tan importante detectarlo. Y esa distinción es fundamental. Pequeño para edad gestacional, adecuado para edad gestacional, aunque esté en un percentil 13. Después ya discutiremos un poco si eso en un futuro lo podemos mejorar. Pero hoy por hoy, el gran problema de la mayoría de escenarios es que no se detectan bien los pequeños. Y son una causa muy importante de mortalidad a término y de malos resultados. Muy bien, entonces, a nivel práctico, hay que detectar al pequeño. ¿Y por qué hay que detectarlo? Porque cuando lo detectamos, mejoramos la mortalidad. Hay diferentes estudios, pero este es un estudio que se realizó, es un clásico, realizado en Suecia y en 26.000 gestaciones. Vean cómo una vez más, cuando yo voy reduciendo el percentil, voy aumentando las complicaciones graves o mortalidad. Pero ¿qué pasa? Que hay una forma de intervenir en esto, que es cuando los detecto, estos serán los que no se detectaron y estos serán los que se detectaron. Fíjense cómo la sola detección reduce radicalmente la mortalidad y las complicaciones graves. Porque de una forma casi inconsciente, la madre y el médico actúan, vigilan, y muchas veces en el retraso tardío lo único que hay que hacer es vigilar y ser conscientes de que es pequeño. No hacer una inducción larga, no dejar a la madre que nos diga que está teniendo contracciones cada noche, explicarle bien que se vigile bien los movimientos. Por tanto, la detección claramente mejora los resultados. Hay muchos estudios de manejo de retraso de crecimiento y el mensaje que nos dan esos estudios es que cuando yo tengo un plan, cuando detecto a esos fetos, realmente no se mueren. El estudio de la derecha, de esta diapositiva, es el Digitat, que fue un estudio que intentaron evaluar qué era mejor. Cuando yo detecto a un feto pequeño, es mejor que le haga el parto a las 37, que le haga el parto a las 39. Como pasa en muchos de esos estudios, al final no se consiguió una buena diferenciación, donde las que tenían que parir a las 37 parieron a las 37,5 y las que tenían que parir a las 39,40 parieron a las 38,2. Porque como el médico y la paciente sabían el diagnóstico, al final acababan interviniendo. Con lo cual fue un estudio que no llegó a conclusiones claras. Pero sí que fue una cosa muy interesante. De 600 embarazos con retrasos de crecimiento tardíos, no murió ni uno. ¿Por qué? Porque estaban diagnosticados. Es decir, el diagnóstico ya es un tratamiento. Y eso es muy importante. Estamos hablando del tardío. Por tanto, hay que detectarlo. Me interesa el pequeño, porque yo sé que dentro de los pequeños hay muchos restringidos, no todos, pero hay muchos, por tanto tiene alto riesgo, y me interesa detectarlo porque cuando lo detecto mejoro. Les evito la mortalidad. ¿Cómo lo detecto? La mejor forma incuestionable es hacer una ecografía, incuestionable. ¿Qué pasa si no puedo hacer ecografía en toda mi población? Hombre, deberíamos intentar que les hagan la altura uterina. Pero hay una intervención que tiene mucha más efectividad, que es los movimientos. Si ustedes trabajan en alguna zona en la que tienen parte de su población a la que no le pueden hacer, que no acude, es muy útil invertir en hacer políticas de información para que las madres aprendan que cuando el bebé no se mueve cada día, tienen que venir al control, porque eso que puede decir que hay un problema. Cuando ustedes hagan una detección en toda su población, verán que hay un 15% de madres que algún día vienen a urgencias y de esas la mitad tenían un retraso de crecimiento. Por tanto, realmente es muy útil para detectar problemas
hay hojas informativas. Si ustedes, vamos a ver, supongo que la mayoría conocen nuestros protocolos, la página web, los pueden mirar, ponen protocolos, Medicina Fetal Barcelona, desde su iPhone y, por ejemplo, pues tenemos los movimientos fetales. Aquí tenemos un protocolo y ahí pueden verlo si les interesa y si me funciona claro, me debería funcionar la wifi, que me prometieron que funcionaba, pero debería funcionar, muy mal. ¿Cómo que no va? Bueno, a ver si nos lo arreglan esto, porque les quería enseñar un par de cosas y necesito que me funcione la wifi. O sea que vamos a hacer un último intento. Bueno, ahí lo tienen y en ese protocolo tienen una hoja informativa al final. Y esa es la hoja que nosotros le damos a las madres. Vamos a ver si hay suerte. Pues sí. Al desconectarme, volverme a conectar. Saben que en informática eso funciona mucho, en medicina lamentablemente no. Pero cuando algo no funciona, apagas y vuelves a empezar y no sabes por qué funciona, ¿no? Entonces, bueno, este protocolo, vamos a ver, ahora por qué no está aquí. Pues ahí en la parte final, pues tienen vamos ahí. Pues tienen la hoja informativa y es una hoja informativa que realmente pues cada uno la puede adaptar, a su práctica. Y ahí pues le explica a la madre cómo hacer esos movimientos. Pues eso tiene un impacto importante. No está tan claro que tenga un impacto en los centros en los cuales, vamos a ver si lo encuentro aquí, así ya no le damos más vueltas. En los centros en los cuales ya se hace ecografía. Aquí, ¿ven? Esta es la hoja, espero que se vea. ¿Ves? Hoja informativa, movimientos fetales, pues está explicado en lenguaje. Claro, esto está redactado para una mamá de Barcelona y lo usan muchos centros en España. En general está con un lenguaje de español de España. Si ustedes lo cogen, pues probablemente lo deberían adaptar un poquito, ¿no? Pero ahí lo tienen, lo pueden copiar directamente. Muy bien, entonces eso se lo explico porque realmente no siempre tenemos la capacidad de realizar ecografía a toda la población. Pero si tenemos capacidad de realizar ecografía a toda la población, hay que hacer ecografía y eso es lo mejor, sin ninguna duda. No los van a detectar todos, pero si lo combinan pueden detectar entre un 60 y 70%. Movimientos fetales, altura uterina, seguimiento universal y siempre lo más tarde posible. Como ya nos han explicado, lo más tarde posible, porque esto no solo nosotros, esto es un estudio de nuestro grupo, pero hay otros que demuestran que en cuanto más tarde, más detecto, y es de lógica. Cuanto más tarde me voy, más probable es que vea si el bebé no está creciendo bien. Y no es de riesgo, no es que si me voy muy tarde, me voy a perder los graves. Sí, es verdad, pero los graves no van a llegar a las 37 semanas. Los graves los tengo que detectar con una ecografía de 20. Y hacer una buena screening a las 20. Los graves van a aparecer a las 28 o a las 30. Por tanto, si tengo que escoger, me voy a las 36, 37, porque allá voy a detectar los tardíos, que son los que me interesan, y los tardíos no se mueren antes de llegar a término. Acuérdense de este concepto, no se mueren antes de llegar a término. Mueren a término cuando empiezan las contracciones ya más preparto, cuando ya llegamos a la situación más límite, el feto es más grande, tiene más demandas y ya estamos cerca del final y es más probable que haya complicaciones. Bueno, entonces, una pregunta clásica. Oiga, entonces, ¿yo qué hago cuando hago la ecografía? Porque a mí me gusta mirar la velocidad. Es una pregunta muy habitual y la velocidad no nos iría bien, porque tiene lógica, ¿no? Si yo estoy viendo cómo crece un niño, lo voy a medir, en vez de verlo un día, cuando tiene 6 años, lo voy a ver a los 6 años, a los 6 años y 6 meses y a los 7 años y voy a ver si su velocidad es adecuada, porque si la velocidad es adecuada, voy a decir, bueno, es que su hijo es pequeño, ¿qué quiere que le haga? Déjelo ya de atiborrarlo a comida, ¿no? Porque ya da igual, no va a crecer más, ¿no? Pero si la velocidad está baja, ya hay un problema, ¿no? Y eso funciona para los niños, pero no funciona también para los fetos. ¿Por qué? Porque yo no estoy pesando al feto, estoy midiendo con una ecografía que es muy imprecisa. Entonces, para tener precisión, necesito esperar 3 semanas.
3 semanas tengo que esperar. Por tanto, recuerden, si quieren medir la velocidad, la pueden medir, pero tienen que esperar 3 semanas. El segundo problema es que no van a tener curvas de normalidad en su población. Hay muy pocas. Y el tercer problema es que no funciona. No funciona y ya hay varios estudios que demuestran que, aunque parezca muy lógico, las curvas no funcionan. Este es un estudio de hace 2 años de nuestro grupo y vean cómo cuando uno compara, yo les explico la gráfica. Estas gráficas de ROC a veces son difíciles de entender. Esto es una gráfica que mira la sensibilidad contra la especificidad y cuanto más cerca esté de aquí, mejor. Es decir, yo tengo mucha sensibilidad con muy baja falsos positivos, con muy alta especificidad. Es decir, yo los detecto casi todos y encima no me equivoco nunca. Eso sería perfecto, pero no pasa. Por eso las curvas ROC siempre están un poco alejadas. Cuando yo miro cuál es la mejor curva ROC que obtengo, esto es cuando yo veo al feto una vez y le hago una medida y digo si el percentil está bien o está mal. Esto es cuando utilizo velocidades. Una es con la z-velocity, que es con desviación estándar, y otra es con el centil condicional. Son 2 formas estadísticas de mirarlo. Y vean cómo son peores que hacer el cross-sectional. Esto es un estudio con 800 casos. Por tanto, realmente no mejora la velocidad. Pero si encima, si la quieren utilizar, está bien, pero cada 3. Es muy habitual que nos lleguen pacientes, no, es que me han estado mirando la velocidad cada semana. ¿Saben ustedes que si la miran cada semana, en la semana 2 le puede salir el feto más pequeño que en la semana 1? Y claro, dicen, ¿cómo le voy a decir esto a la madre? Que el niño se ha encogido, ¿no? Porque me va a decir, eso es un mega retraso, ¿no? Está regresando a la fase embrionaria. Y entonces, ¿qué pasa? Como no hay, como decimos en España, no hay valor, ¿no? Bueno, iba a decir otra palabra, pero digámoslo más diplomáticamente, no hay valor para decirle a la madre, oiga, es que su hijo se está encogiendo, pues ¿qué pasa? Pues voy a subir un poquito esta biometría para que al menos me quede igual. Entonces, ¿ya qué ha hecho? No, ya déjelo ya, ¿no? Porque claro, cada semana no sirve. Claro, cada 3 semanas no sirve. Por tanto, concepto muy importante, primer concepto muy importante. Lo mejor es hacer una eco a las 36-37 semanas. Segundo concepto muy importante. Una vez yo tengo mi peso fetal estimado, que pueden usar el del ecógrafo, que todos usan las curvas de Hadlock, que tienen muchos años pero funcionan muy bien, porque la curva de Hadlock lo que hace es que utiliza una fórmula entre la cabeza, el fémur, perímetro abdominal y estima el feto, el peso fetal estimado. Por eso se llama peso fetal estimado. Y esas curvas funcionan bien en cualquier población. Otra cosa es que una vez yo tengo ese peso estimado, ¿cómo de normal eso es para mi población? Eso es lo que es mirar la curva. Es diferente. Una cosa es estimar el peso, que el de Hadlock va bien, el que les dé el ecógrafo ya va bien. Y la otra es cómo sé si eso es normal para mi población. Y ahí tenemos un problema muy grave, porque ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Lo mejor es usar curvas locales. ¿Pero qué problema tenemos? Todos los países tenemos el mismo problema. Yo me he entretenido 2 minutitos en mirar si teníamos curvas. ¿Dónde está esto? Aquí. Espero que no me falle internet ahora. Curva de crecimiento intrauterino, Perú. Me salen 43.200 resultados, que obviamente ya me imagino que no hay 43.000 artículos, pero vean que, bueno, sí, ahí encuentro. En cualquier país que mire, ven curvas de crecimiento intrauterino propias del Perú, curva de referencia peruana del peso, crecimiento fetal del recién nacido peruano. Maravilloso, ¿no? Tengo 4 o 5 para consultar, o sea que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿no? Pero cuando uno observa todos estos documentos en más detalle, este es uno del Ministerio de Salud, en realidad, cuando llegamos a la página donde están las primeras curvas, que están muy bien hechas, pues realmente yo lo que me doy cuenta es que se utilizaron recién nacidos vivos. Claro, porque es lógico, no voy a hacer curvas de peso neonatal, pues ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llamar a un obstetra? ¿No? Voy a llamar a un pediatra que me pese al niño y que me diga lo que pesa. Entonces yo hago mis pesos y ahí saco pues mis curvas de crecimiento, que bueno, están más lejos de lo que pensaba, antes las he encontrado más rápido, pero bueno, saco esas curvas, ¿no? Que pues están muy bien hechas, en gramos, las comparo con otras curvas neonatales de otros países y me resulta que me funcionan bien. O sea que ahí lo tengo, ya está, lo tengo solucionado. Pero ¿qué problema tengo? ¿Qué problema tengo?
¿Qué problema tengo? ¿Qué estoy haciendo mal? Me estoy equivocando profundamente. ¿En qué? ¿A mí qué me interesa, el feto o el niño? Cuando un feto nace a término y lo peso, seguramente estoy reflejando a la población, ¿de acuerdo? Normal. Pero cuando yo cojo a un feto cuando tomo a un feto de segundo trimestre y lo peso en una báscula, es un neonato, ¿no? ¿Es normal ser un neonato a las 29 semanas? No, 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 no. Si yo a las 29 semanas estoy fuera del útero, ¿soy normal? Muy normal ya no soy, yo debería estar ahí dentro, ¿no? Es quiere decir que he nacido, ¿no? Entonces, cuando usted toma neonatos de 30 semanas y los pesa, está pesando enfermos, retrasos de crecimiento, preeclampsias, con retrasos, a veces incluso no diagnosticados. No, es que percentil 20, da igual, más pequeños. Y algunos que sí, que pesaron perfecto y fueron prematuros por otra cosa. Está pesando enfermos y está construyendo su población normal, primero con muchos menos, porque cuando ustedes miran todos esos estudios, verán que al final hay una nube de puntos brutal y en las semanas de las 28, 29, que es la que me interesa, pues muchas veces esas nubes de puntos no están bien. Entonces, por tanto, una cosa muy importante para detectar el retraso de crecimiento es utilizar curvas de peso fetales. ¿Por qué? Vean esta diferencia. Estos son en un estudio de nuestro centro con aproximadamente 800 casos en los cuales comparamos los pesos fetales estimados, que son los puntos que ven aquí, en relación a las curvas de peso fetales, que son las líneas rectas, y las curvas de peso neonatales de la población española, que están hechas con decenas de miles de niños. Fíjense cómo cuando yo hago una estimación de peso fetal estimado aquí y la miro por una curva neonatal, ¿qué me dice esto? ¿Que estoy dentro o fuera de la normalidad? Estoy dentro. ¿Cuántos de estos tengo fuera de la normalidad? Casi ninguno. ¿Se han fijado? ¿Qué pasa cuando utilizo la curva fetal, que me queda aproximadamente un 10% por debajo? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esta curva se hizo con niños prematuros y claro, todos forman parte de lo normal porque todos pesaban menos. De media, estoy diciendo. Por tanto, cuando yo uso curvas neonatales, estoy no diagnosticando los fetos pequeños por debajo de las 37. A partir de las 37 se van a parecer mucho. Por tanto, en general, es mucho mejor utilizar curvas fetales, ¿vale? Si no disponen, es un problema, realmente, es verdad. No es fácil. En general, para la mayoría de poblaciones latinoamericanas, las curvas que hemos realizado en Barcelona funcionan bien. Pero también es verdad, no sé qué ha pasado aquí. Si es mi ordenador, no, mi ordenador no es. O sea, que no les gustaba la curva. No sé, igual había un familiar de alguien que había hecho las curvas neonatales en Perú y estaba enfadado conmigo. Seguro que están muy bien hechas. Yo lo único que digo es que en los prematuros no funcionan. Para fetos, Y entonces, ¿qué pasa? Que ustedes han visto un feto pequeño, de 32, lo han sacado y el pediatra dice, normal. Saben que siempre, a veces, no siempre, pero los tetras, los neonatólogos, tenemos esos pequeños conflictillos, ¿no? Y entonces dice, sí, percentil 15. ¿Cómo percentil 15? Este niño estaba en percentil 3. No, pero es normal. Para mí no es un feto pequeño. Nos ha costado muchos años, pero hemos conseguido que los neonatólogos de nuestro centro acepten a medir a los recién nacidos prematuros de acuerdo a curvas fetales. Y ahora decimos lo mismo los dos. Pero nos costó mucho tiempo. Por tanto, en ese sentido es muy importante. Entonces claro, si dice, no, es que yo trabajo en una población andina que mi peso medio son 2.400 gramos al nacer. No sé, claro, es difícil. Realmente es un problema eso. Pues bueno, como si usted trabaja en una población tan remota y con tan pocos recursos, su problema son los retrasos tardíos. Entonces puede utilizar las curvas neonatales, porque ahí sí que más o menos le van a funcionar bien. Pero para los precoces, a la que bajo de 37, voy a perder resolución. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, si yo estoy en un centro con mayor
porque trabajo en Lima o trabajo en una ciudad que tengo una buena consulta y me dicen, no, es que estos últimos años ha salido el Intergrowth, han salido las curvas de la World Health Organization, de la OMS. ¿Qué me recomienda usted? Realmente, en general, yo les diría que las curvas de Intergrowth en los países donde no se han validado no funcionan. Porque las curvas de Intergrowth no identifican bien a los fetos pequeños. Están hechas en unas poblaciones tan perfectas. Es que las hicimos en todo el mundo, sí, pero las hicieron en poblaciones muy perfectas. Y lo que pasa es que hay numerosos estudios, este que les pongo aquí es uno chino, pero hay varios, incluso en Australia. O sea, hay algunos estudios que Intergrowth funciona bien, estudios que se han hecho en Francia, alguno en Italia, pero hay estudios en Nueva Zelanda, en Vietnam, en India, que Intergrowth no funciona. Y ahora mismo tenemos un estudio que va a salir publicado, que se realizó en la India, que compara 11 curvas de crecimiento diferentes y hay una curva de Nicolaides y una curva nuestra que funcionan bastante bien. O sea que si funciona en la India, yo creo que debe funcionar en bastantes países. Por tanto, no funcionaría perfecto, pero yo creo que si por poco que su población no sea una población súper seleccionada pues un tipo de mujeres muy pequeñitas, que tienen niños muy pequeñitos, les van a funcionar bien. Por tanto, la recomendación final, ¿cuál es el resumen? Yo tomo a mi feto, lo mido, hago un peso fetal estimado, estimo si tengo curvas locales, uso las curvas locales, pero si no, pues puedo utilizar alguna de las calculadoras. Nuestra calculadora suele funcionar muy bien y si no, pueden utilizar pues, también Intergrowth, pero no les va a funcionar tan bien. No creo que sea tan grave, pero en general no les va a funcionar tan bien. Muy bien. Entonces, el primer punto fundamental del manejo del retraso esencialmente es el que les acabo de explicar, identificar al feto pequeño. Entonces, yo ya he identificado al feto pequeño y el escenario más habitual con el que me voy a encontrar, el más habitual, va a ser este que les decía. Yo he identificado un feto, es pequeño y estoy ya o a término o llegando al término. Como tengo pues, mucha capacidad, pues le hago un Doppler y me sale un ratio cerebroplacentario normal, un umbilical normal. ¿Qué debería hacer? ¿No? Debería ya finalizar la gestación. Estoy de 37,4, estoy a término, no quiero complicaciones, las finalizo todas, que es lo correcto, ¿no? La puedo todavía seguir hasta que cambie algo, necesito más información, debería hacerle un cariotipo, debería hacerle una uterina, porque no se la ha hecho aquí. Entonces, realmente, estas ya nos ponen en evidencia que ya vamos entrando, ya hemos identificado al feto, lo hemos diagnosticado, y ya tenemos que empezar a clasificarlo, si nos es posible. Yo después les daré una receta un poco para ver yo qué puedo hacer y según lo que puedo hacer, cómo debería actuar. Entonces, ahí ya entramos en el segundo punto que les decía. Yo ya tengo a mi feto pequeño identificado, mejor o peor, pero bueno, eso que puedo identificar entre un 60, 70 de los que tenga en mi población, si lo hago muy bien, ¿cómo puedo distinguir al pequeño? Entonces, por supuesto que tengo que excluir defectos, por supuesto. ¿No lo había visto nunca? Pues hágale una ecografía anatómica, evidentemente. Es que la mamá me dice que viene de una zona que toda su familia tuvo infecciones virales. Bueno, sí, pues mire si tiene una infección vírica. Pero la mayoría de veces no va a encontrar nada. La mayoría de veces es un pequeño aislado. Y entonces, si yo tengo capacidad de diagnóstico y si tengo Doppler, tengo que intentar clasificarlo. Porque voy a encontrarme con dos tipos de pequeños. Unos pequeños que van a tener mal resultado perinatal, más riesgo de muerte, y otros que van a tener un resultado perinatal normal. ¿Y cómo los puedo diferenciar? Buscando signos de adaptación. Busco si ese feto, por un lado, o es muy pequeño, si es muy pequeño ya voy a considerar que sí que tiene alto riesgo, o si me está mostrando algún signo de adaptación. Y ese signo de adaptación lo voy a observar en el ratio cerebroplacentario, es decir, me está mostrando signos de que redistribuye sangre, me está sugiriendo que le falta oxígeno en la cabeza, o la uterina, me está sugiriendo que esta uterina no me lleva la sangre del útero de forma adecuada. Si yo veo alguno de esos signos, lo clasifico como retraso de crecimiento y los voy a manejar diferente, porque estos son los que tienen riesgo de, una vez lleguen a término, morir, mientras que estos realmente van a tener un resultado normal solo con diagnosticarlos. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es una primera distinción muy importante. Lo meto en un carril bajo riesgo, pequeño pared gestacional, como decimos en español, pequeño pared gestacional, o retraso de crecimiento intrauterino, RCIU o CIR, dependiendo. En algunos países decimos CIR y otros RCIU. Y eso es la primera distinción. ¿Y cómo hago esa distinción? Como les digo,
no utilizo solo el Doppler umbilical. Algunos de ustedes dirán, es que yo todavía no hago Doppler. Bueno, pues entonces perfecto, porque así ya tiene un problema menos, que es quitarse lo de la umbilical. Que a veces pasa que vas a algún... En los años 90 se puso muy de moda la vaginosis bacteriana, porque parecía que íbamos a predecir el parto prematuro. Y estuvimos investigándola, y al final salió que no. Yo era muy joven y muy impetuoso, entonces recuerdo una vez que estaba hablando en un país, no me acuerdo cuál, les dije, y estuve media hora, 3/4, no, porque no tienen que utilizar la vagina. Y al acabar me dijeron, doctor, pero es que nosotros no sabíamos ni lo que era la vaginosis bacteriana, ¿no? O sea que se podía haber ahorrado todo esto, ¿no? Pero bueno, ustedes sí que sabían lo que era la arteria umbilical, ¿no? Pues la arteria umbilical realmente no sola, es decir, durante muchos años retraso de crecimiento es un feto pequeño con arteria umbilical alterada. Pues ahora no solo es eso, es decir, no es que no usen la umbilical, claro que la tienen que usar, pero la tienen que usar combinada, porque si solo usan la umbilical, solo van a identificar los pequeños precoces graves. Pero yo estoy diciendo que la mayoría son tardíos. Me va a salir la umbilical normal, pero a pesar de ello son retrasos. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar signos más finos. Ese feto no está tan grave. La umbilical se altera claramente cuando me falta más de un 30% de placenta. Y a la mayoría de tardíos no les pasa eso. Entonces, ¿qué tengo que usar? Tengo que usar otros parámetros. Entonces, realmente, porque en la mayoría de casos, si utilizo la umbilical, este es un estudio, 700 casos, los que tienen son en el momento en el que los diagnosticamos. Y en ese momento les hacemos una umbilical. ¿A cuántos les sale la umbilical alterada? Barras oscuras. ¿A cuántos les sale la umbilical normal? Barras largas. Vean cómo a la mayoría de los tardíos me sale la umbilical normal, no me sirve. Entonces tengo que usar algo más fino. ¿Y qué uso? Uso el ratio cerebroplacentario, que es la umbilical, pero entonces la combino con la cerebral media. La umbilical mira el problema desde un punto de vista. Vale, pues la umbilical es uno de los jueces que yo tengo. Yo le digo, oye, este feto está mal. Y la umbilical me dice, está bajito, pero no está mal. No sube del percentil 95. Para mí es normal. Y tomo a la cerebral media y ahí introduzco la cerebral media. Y le digo a la cerebral media, miren este feto, ¿está bien o está mal? Y la cerebral media muchas veces me dice, bueno, está bajo, pero no está por debajo del percentil 5. Está normal. Porque cuando usted dice que la umbilical es normal, es que está por debajo del percentil 95. Y cuando dice que la cerebral está normal, es que está por encima del percentil 5. ¿Pero qué hago? Entonces combino las dos. Las combino y hago una nueva curva. Y en esa nueva curva ya no es normal que la umbilical me diga que está cerca, pero no, y que la cerebral me diga que está cerca, pero no. No es casualidad. Cuando yo miro un problema desde puntos de vista diferentes, aumento mi capacidad de darme cuenta si hay un problema. Cada uno me dice, hombre, hay un problemilla, pero para mí no es muy grave. Pero, hombre, que 4 me digan que hay un problemilla, pues seguro que hay un problema, ¿no? Y esa es la lógica. Es una lógica tan tonta como esta, pero funciona muy bien. Entonces, fíjense, este es un caso real. La cerebral media me sale normal, la umbilical me sale normal, pero cuando hago el ratio me sale anormal. ¿Por qué? Porque los dos están desviados claramente, pero no pasan de la línea roja. Por tanto, este es el más importante de todos. Entonces, van a ver que cuando lo utilicen en los fetos pequeños, la arteria les va a salir, la umbilical les va a salir alterada en un 10%, no llega, aquí pongo un 15, pero es un 10 realmente, y la cerebral les va a salir alterada en un 30-40%, es decir, va a detectar muchos más casos. Que yo estaba diciendo, tranquila señora, usted tiene un feto pequeño sin riesgo. También la uterina funciona y también funciona que el feto sea muy pequeño, por debajo del percentil 3. Por tanto, esa es la forma de clasificarlos. Y cuando los clasificamos así, si son pequeños, pero los 3 parámetros están bien, tienen el mismo riesgo de tener una acidosis neonatal o una cesárea urgente que un control. Mientras que cuando tienen alguno alterado, es mucho más alto. Por tanto, es muy importante realizar esa clasificación del feto pequeño mediante esta combinación. Por tanto, cuando yo defino solo por arteria umbilical, me encuentro con que el 15-10% de mi población tiene alterada la umbilical y encima son los precoces, los de las 27, los de las 30, pero los de las 36, 37, los de las 32, la mayoría, yo me quedo que no veo ningún factor de riesgo. Pero cuando esa misma población es la misma población que les voy a enseñar, utilizo los 3 parámetros, fíjense cómo cambia radicalmente, detecto muchos más casos. Todos estos fetos que hay aquí, yo les estaba diciendo que eran normales y no lo son. Son retrasos de crecimiento, son restricciones. No es un pequeñito porque, mire, es que salió pequeño. No, es que no le está llegando nutrientes. Y si no le llegan nutrientes, en un momento dado no le va a llegar oxígeno, que es lo que lo va a matar. Los nutrientes, la falta de nutrientes saca a un niño pequeño con más riesgo de retraso neurológico, con más riesgo de programación cardiovascular, pero ese niño por nutrientes no va a fallecer.
Pero si me faltan nutrientes, la que me da de comer también me está dando de respirar. Y en un momento dado, cuando tenga contracciones, me voy a morir. Y eso por eso es tan importante diagnosticarlos. Entonces, a nivel práctico, esa es la forma. Retraso de crecimiento quiere decir un feto pequeño que tenga al menos uno de estos tres, o que sea muy pequeño de verdad, no solo por debajo del 10, por debajo del 3, o que tenga el ratio cerebroplacentario por debajo del 35 o la arteria uterina. Todo eso lo pueden ver de una vez utilizando nuestra calculadora, que les enseñaré en la siguiente exposición. Tanto, ese es el resumen fundamental. Y ahora, un momentito, esto no sé por qué se ha quedado ahí. Un momento que hay algo que no le ha gustado al ordenador. Vamos a salir un momentito. Por tanto, el resumen esencial es ese. Primero, diagnostico al feto pequeño. Y en segundo lugar, lo clasifico como alto riesgo o bajo riesgo, utilizando esa combinación que les he dicho. Y entonces, si puedo abrirlo finalmente, y si no, se lo voy a explicar de palabra para no entretenernos más ya. Claro, el resumen de todo lo que les he dicho es si yo me encuentro en un medio óptimo. ¿Qué pasa si no estoy en un medio óptimo? Estábamos aquí. Ese es el resumen si estoy en un medio óptimo. Primero, diagnostico al feto, haciendo ecografía universal a todos, y una vez diagnostico a los pequeños, clasificándolos en bajo riesgo o alto riesgo. Y más o menos me va a quedar un tercio aquí y 2 tercios aquí. A estos los voy a finalizar entre las 37 y 38, más o menos. No es a las 37, 0, a las 12 de la noche tengo que inducirlo urgente. Los voy a finalizar. Y con esto no voy a tener muertes, porque solo diagnosticarlos ya tengo bastante. Pero ¿qué pasa cuando no estoy en un medio óptimo? Yo tengo que intentar detectar a los pequeños, los tengo que intentar detectar. Y entonces, el medio óptimo, ya lo hemos dicho, screening universal, clasificar. ¿Cada cuánto los controlo? Cada 2 semanas. Si son pequeños y si los he clasificado como retrasos, cada 1 semana. No voy a tener mucho tiempo porque estoy haciéndolo ahí con las 36 semanas. Pero imaginen, no, es que por alguna razón esta mujer nos la trajeron antes y la hemos diagnosticado a las 32 semanas. Y yo le hago los Dopplers, le hago todo y me sale que es un pequeño periodo gestacional. ¿Cada cuánto la veo? Cada 2 semanas. ¿Con qué la vigilo? Con una ecografía y con un monitor, con el registro cardiotocográfico. Y le explico que se vigilen los movimientos. Cuando la finalizo, 37 semanas, si en algún momento la he clasificado como retraso de crecimiento, o me espero a los 40. Pero ¿qué pasa si estoy en un medio subóptimo? Tengo un ecógrafo, pero es malísimo. Cuando pongo el Doppler, se me cuelga el ecógrafo porque es malísimo el Doppler. No puedo mirar bien, ni siquiera que tengo cada día una persona que sepa hacer Doppler, ¿no? Pero realmente tengo que intentar detectar como pueda. Altura uterina, movimientos fetales y al menos utilizo estos dos para seleccionar un grupo de población a los que les voy a hacer la eco. ¿Voy a detectar menos casos? Claro, muchos menos. Pero bueno, al menos pues estoy haciendo algo. Cuando detecte uno pequeño, ¿qué hago? Pues lo vigilo cada 1 o 2 semanas. Si no tengo ecografía, con los movimientos y con el registro. Muy importante, cuando sepan que hay un retraso de crecimiento, muy importante, insístale en la madre en los movimientos, sin tampoco paranoiarla, porque todos la van a tener cada 2 horas en la consulta, ¿no? Pero de alguna forma decir, mire, usted se ha de fijar, el bebé se mueve, miren, hay un patrón de movimientos. Si a usted le llama la atención que en 3 horas no se ha movido el bebé, venga. Y a partir de ahí, ¿qué hago si no tengo Doppler? ¿Qué hago si no puedo clasificar un feto entre pequeño y retraso de crecimiento? ¿Qué hago? Yo tengo 10 mujeres que tengo claro, estos fetos son pequeños, las tengo a término. Y no tengo Doppler, no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Lo más práctico es finalizarlas a todas entre las 38 y las 39. De 38 y 39, finalizarlas. ¿De acuerdo? Hay evidencias claras que finalizando electivamente a las 39 semanas no aumentamos la morbilidad perinatal, por lo tanto, finalizarlas. A partir de aquí, después podemos hablar cuál es la mejor forma de finalizar a estas mujeres. En nuestro medio intentamos un parto vaginal en casi todas.
pero ahí ya va a depender de la capacidad de control que tengan. Si no tengo capacidad de control, no tengo matronas, no, pues yo qué sé, hágale una cesárea. Eso ya hay que adaptarlo un poquito, pero esa sería la forma de adaptar. Bien, vamos a dejarlo aquí porque igual nos da un poquito de tiempo a discutir un poquito y después, pues no sé si nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, sí, hacemos un cuarto de hora de preguntas, ¿no? Quizás, y después que vayan preparando porque hay una demo de Doppler y si da tiempo, porque veo esto lo veo muy empaquetado esto, del ecógrafo, pero bueno, adelante. Gracias, doctor Gratacos. Bueno, damos pases